¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este conversatorio que es Emprender creyendo en ti. Vamos a comenzar. Adelante. Muy buenas tardes. Nos encontramos en el proyecto Emprende creyendo en ti, rompe las creencias limitantes, con con la frase principal de el mayor obstáculo al emprender no siempre es externo, sino muchas veces es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y bueno, pues comenzando con esta pequeña frase que les damos a nosotros, pues primero vamos a pasar a presentarnos, ¿no? Primero que nada, pues yo me presento, soy Ángel Rodrigo Herrera García y junto con mis compañeras que vienen siendo Sofía Bolaños de León y Kenneth Matías, pues nos encontramos aquí justamente para darles esta pequeña información, ¿no? Y para poder dar un poco acerca de este pequeño impulso por si tienes pues un negocio o algo, un emprendimiento que vaya a comenzar, pues justamente va a haber dudas y va a haber preguntas, entonces aquí estamos justamente para resolver todos esos pequeños temas, ¿ok? Y bueno, pues vamos a dar un poco paso a la introducción, ¿no? Que justamente este proyecto nace con el propósito de acompañar e inspirar a otras personas, pues justamente para poder empezar con su propio potencial, a darles, pues bueno, esa motivación, ¿no? Necesaria para dar a veces lo que necesitamos es un pequeño empujoncito y pues justamente aquí es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Tanto cursos como herramientas prácticas y sobre todo con el propósito de que sean accesibles así como el apoyo para que se pueda desarrollar, ¿no? De forma tanto tecnológica, pues como personal de igual forma. Aquí creemos en las ideas y en las personas y el poder de transformar los sueños en proyectos reales. De igual forma, también a continuación vamos a dar un poco de nuestros objetivos que justamente tienen pues este pequeño proyecto y eso me va a apoyar mi compañera. Hola, bueno, como ya dijo mi compañero, pues vamos a darle comienzo a esta plática. Normalmente cuando se nos habla de emprendimiento, pensamos en factores externos como el capital, el mercado o alguna estrategia de marketing. Sin embargo, muchísimas veces existe un elemento menos visible, pero altamente determinante, que es nuestra autopercepción. O bien, es como nos vemos a nosotros mismos, la forma en la que tú interpretas tus capacidades y esto te puede impulsar o te puede limitar directamente, incluso en tu estilo de vida. En este sentido, el mayor obstáculo para emprender no siempre es externo, sino interno, y está relacionado en cómo pensamos sobre nosotros mismos. Y bien, ahora sí relacionado con el objetivo de esta plática, este espacio es 100% dedicado a ustedes. Es para que ustedes comprendan cómo funciona el síndrome del impostor. Es un fenómeno psicológico que influye en nuestro proceso de emprendimiento y para esto debemos identificar nuestras creencias, nuestras limitaciones que afectan nuestra forma de pensar directamente, incluso de sentir y de actuar, y el impacto que éstas generan en nuestra conducta de nuestro día a día. A partir de esta comprensión que nosotros logremos generar de esta práctica, buscamos que ustedes tomen decisiones con muchísima mayor seguridad para ese emprendimiento. Continuamos. Como punto de partida, es importante reconocer un patrón frecuente. Muchas personas tienen dificultad para reconocer su propio mérito. Ante logros importantes, se tienden a atribuir los resultados a factores externos, tales como la suerte, mientras que se minimizan sus aciertos y exageran sus errores. Continuamos. Y bien, ahora sí hablando del tema principal, el síndrome del impostor. A este patrón de pensamiento y acción se le conoce justamente como tal, síndrome del impostor. Se caracteriza por una sensación persistente de no ser capaz, incluso cuando ya existen logros reales que demuestran exactamente lo contrario. La persona que lo experimenta suele percibir su éxito como totalmente inmerecido. Además, les cuesta reconocer su propio esfuerzo. Es importante aclarar para nosotros que este fenómeno no refleja una realidad objetiva, sino una interpretación errónea que nosotros mismos generamos. Continuamos.
Y bien, ahora pasando al origen del problema. Para entender el por qué nos sucede esto, hay que ver cómo se forman nuestras propias ideas. Nuestra mente no es completamente objetiva y justa con nosotras. Tiende a enfocarse muchísimo más en nuestros errores que en nuestros propios logros. Además, el entorno influye mucho, como las constantes comparaciones, las expectativas de terceras personas y lo que hemos escuchado durante toda nuestra vida. Al final, muchas de estas creencias no reflejan lo que realmente somos capaces de hacer y debemos de comenzar a cuestionar lo que sí es realidad y lo que no. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de las creencias limitantes, pero pues vamos a dar un poco de contexto, ¿no? ¿Qué son? Pues son ideas que uno mismo toma como si fueran una verdad, pero muchas veces ni siquiera son una realidad, son más una interpretación de nosotros mismos, de lo que otras gentes opinan de nosotros, o quizás pensamientos demasiado fatalistas, ¿no? Como no soy suficiente, no estoy preparado para esto, o no tengo lo necesario. Todos esos pensamientos muchas veces ni siquiera son ciertos y son meramente autodestructivos para nosotros. ¿Qué nos hace creer que realmente no somos suficientes o ni siquiera tenemos lo necesario? No hay una prueba real de ello y nosotros ya tenemos esta idea muy bien pegada a nosotros cuando ni siquiera es un pensamiento que nos pertenece. Y justamente eso va con el siguiente punto, que viene siendo emprendimiento y autopercepción. Emprender implica incertidumbre. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el negocio el día siguiente o tal vez la semana que viene. Esos son, pues bueno, es una verdad que es un momento muy inseguro. No sabemos qué va a pasar. No existe una garantía en estas situaciones y eso es justamente lo que nos lleva a tener este tipo de pensamientos o de conductas también, porque no solamente se basa en tener un pensamiento, sino que también a comportarnos como tal. Ahora, esto nos puede llevar a tres puntos, que viene siendo la comparación social, las manifestaciones y las consecuencias. En la comparación social es tener una comparativa con el negocio, ¿no? Por ejemplo, como coloquialmente diría, ¿no? Con la comadre, quizás, ¿no? Porque ella puede vender más que yo. ¿Algo está haciendo mal mi emprendimiento? No, simplemente estamos teniendo un momento vulnerable y nos estamos comparando con otras personas, más sin embargo, esta comparativa muchas veces ni siquiera es objetiva, sino simplemente es una imaginación o algo irreal, vamos a clasificarlo de esa forma. De igual forma, pues vienen estas manifestaciones, ¿no? Que vienen siendo minimizar nuestros propios logros. ¿Qué quiere decir? Que pues si tenemos un buen día, vamos a pensar de no, es que al día siguiente no voy a vender entonces o algo va a pasar, ¿no? No se trata de tener estos pensamientos fatalistas, sino que también pues va a ocurrir, ¿no? O tenemos esa creencia de que algo malo va a pasar, o si no pasa, entonces pues nos hacemos mínimos nosotros. Y eso claro que trae consecuencias. Va a tener, por ejemplo, procrastinación, vamos a tener problemas en nuestra autoestima al momento de querer hacer nuestros trabajos, ya ni siquiera en el emprendimiento, sino incluso ya también de manera personal. Y eso es bastante peligroso. Pero ahora, ¿existen estrategias de afrontamiento para el emprendimiento? Afortunadamente, sí, sí contamos con lo que viene siendo hasta tres estrategias para pues justamente para este tipo de situaciones que vamos a ver a continuación, ¿no? Como viene siendo la estrategia número uno, lo que viene siendo la evidencia objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de sustituir percepciones por hechos verificables. Se trata de saber, de decir, ok, ¿hasta dónde puedo yo saber que sí es una realidad y qué me estoy imaginando yo? Se trata también de reconocer también nuestros logros, ¿no? Y de nuestras habilidades, ¿no? Quizás puede que nos dediquemos, por ejemplo, a vender alimentos y no sepamos nada de cocina, pues creo que se trata también de reconocer ese logro, ¿no? De, ok, aprendí a hacer quizás un nuevo tipo de guiso, de algún nuevo sabor. Entonces creo que se trata también de felicitarnos y dar pues ese pequeño abrazo personal, ¿no? Para poder crecer un poco más y no solamente quedarnos a eso, sino que también llevar un registro de nuestros avances para que en momentos estancados veamos que sí hemos estado creciendo y no estamos desde cero. Ahora también vamos a la segunda estrategia, la reestructuración cognitiva y una de las más útiles justamente para estos casos, que se trata de identificar pensamientos negativos automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Son pensamientos que aparecen de la nada. De un momento a otro está ese pensamiento malo.
Se trata de cuestionar de hasta dónde es una verdad y hasta dónde es una mentira, hasta dónde sabemos que sí es nuestro y de nuestro emprendimiento y hasta dónde ya es una idea planteada por alguien más o por nuestro miedo al fracaso. No se trata de siempre estar pensando positivamente, sino de siempre saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Ahora, también existe una tercera estrategia, la acción con duda presente, y para eso me va a volver a apoyar mi compañera Matías. La tercera acción que es con duda presente es de que muchas veces creemos que debemos sentirnos seguras para actuar y para poder avanzar. Aunque haya dudas, con la práctica se va construyendo nuestra propia confianza. La siguiente, por favor. Una de las reflexiones es de que es importante analizar qué pensamientos nos frenan, preguntarnos de dónde vienen esos pensamientos y si realmente son verdad o no. Cuestionar nuestras propias creencias es el primer paso para poder seguir adelante. La- Continuamos, por favor. Una de las principales acciones es empezar a mejorar nuestra propia percepción. Podemos reconocer el logro personal e incluso identificarlo. Así podemos llegar a lograr una capacidad y proponernos una acción muy concreta. Continuamos, por favor. Y un mensaje para ustedes es de que no necesitamos dejar de sentir duda al avanzar. El progreso comienza cuando decidimos seguir adelante a pesar del miedo y las inseguridades que llegamos a sentir. Continuamos, por favor. Y como conclusión es de que el síndrome del impostor no define nuestro valor ni nuestra capacidad real. Esto se puede trabajar con consecuencias y acciones constantes. Avanzar también significa hacer incluso cuando no tenemos todo claro y todo es poco a poco. Listo. Y si tienen alguna duda, pueden dejar un pequeño comentario y con gusto se los podemos resolver. Gracias por acompañarnos en esta plática sobre emprender creyendo en ti. Recuerden que el síndrome del impostor no se detiene, debe de ser para impulsarnos a crecer. Y agradecemos a la Universidad de TAC, aquí plantel Coacalco, y a los estudiantes que nos estuvieron apoyando en este conversatorio, a Sofi, a Ángel, a Kenny, les agradecemos su información y pues les hago una pregunta, ¿qué les parece o qué les hizo reflexionar sobre esto que escucharon? Y también si tienen alguna duda o comentario, como ya mencionó Kenny, pues los pueden dejar en nuestros o escribirlo y pues no se les olvide darle like, compartir y suscribirse para tener más contenido de este punto de emprendimiento. Muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.